buenas noches a todas y todos. Al contrario, muchas gracias a Justicia, Tributo y Equidad por la invitación para platicar el día de hoy. Eh, la plática es una plática. Hablar una hora sobre un tema tan relevante y tan importante, el tiempo es muy, muy corto. Que vamos a ver únicamente aspectos relevantes de lo que es una audiencia de juicio oral y cómo la tendríamos que atender o arribar bajo las reglas, principios y características de la misma. Deben de recordar ustedes que la audiencia de juicio oral es la tercera etapa del proceso penal acusatorio de acuerdo al artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Primera etapa, investigación; segunda etapa, intermedia; y tercera, juicio. La etapa central, yo lo he dicho una y mil veces, del proceso penal acusatorio es la etapa intermedia. ¿Quién, quién está compartiendo pantalla? Si no, me apoyan con esto. Bien, ya. La etapa más, ¿no se escucha el audio? Se escucha muy bajito, doctor. Sí, la verdad se escucha muy bajito. De hecho, no le escuché yo en personal el artículo con el que inició. Por favor, no sé si pueda subir un poquito Vamos a su ver si volumen. así Gracias. se supone que con los audífonos a ver, ¿me escuchan ahí mejor? Ya se Se escucha escucha mejor, doctor. mejor. Perfecto. Se supone que con los audífonos se escucha mejor, pero bueno. Les comentaba, vamos a platicar durante esta hora sobre el tema de la audiencia de juicio oral, interrogatorio y contrainterrogatorio. Les comentaba también que es muy poco tiempo para hablar sobre un tema tan relevante. Y el interrogatorio y contrainterrogatorio, hay maestrías completas y exclusivas únicamente para hablar sobre este tema. En el caso que nos ocupa, les comentaba que el artículo 211 prevé las etapas del proceso penal acusatorio. Primera etapa, investigación; segunda etapa, intermedia; y tercera etapa, juicio oral. La etapa más importante no es el juicio oral, abogados; la etapa más importante es la etapa intermedia. De hecho, la doctrina dice que la etapa central del proceso penal acusatorio es etapa intermedia. ¿Por qué? Porque la etapa intermedia es el momento en el cual se presenta la acusación, y con la acusación los abogados, tanto fiscales, defensores y asesores, determinan qué y cómo van a decidir terminar un proceso penal. Vía juicio oral, vía procedimiento abreviado, vía salida alterna. Es el momento idóneo, adecuado y específico para determinarlo. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque es cuando ya presentaste la acusación. La acusación presentada parte del principio de congruencia contemplado en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y específicamente entonces te da que la etapa intermedia, a través de la autoapertura, es la que va a limitar y determinar qué es lo que vamos a llevar a cabo en una audiencia de juicio oral. Bajo esa lógica, entonces, si ustedes llevan una buena etapa intermedia, van a tener un excelente juicio oral. Si ustedes llevan una pésima etapa intermedia, van a tener un juicio oral muy complejo, muy difícil. ¿Y cómo voy a empezar este tema de la audiencia de juicio oral? Para empezar, la audiencia de juicio oral es la cúspide del proceso penal acusatorio. Ahí se define sobre la inocencia o la culpabilidad de una persona. Bajo la regla del principio de presunción de inocencia, del cual ha deshogado mucha prueba, mucha teoría, inclusive mucha, mucha teoría la Corte Mexicana a través de amparos directos en revisión, tenemos claramente que en esta audiencia en estructura es muy fácil de digerir. Veo rápido la estructura. La audiencia inicia verificando condiciones para llevar a cabo la audiencia judicial. Es decir, están presentes las partes, está presente el fiscal, está presente el asesor jurídico, está presente la víctima, está presente el acusado, está presente el defensor. Regla número 1, verificación de que las partes estén presentes. Segundo, esas partes estando presentes están en condiciones de desahogar una audiencia de juicio oral. ¿Y de qué hablamos de estar en condiciones? Hablamos de que una parte está en condiciones cuando lleva sus testigos, cuando lleva sus pruebas materiales, sus pruebas documentales, y está preparado y consciente para llevar el juicio bajo la disponibilidad del juicio oral. Entonces, bajo esa lógica, si el juez verifica condiciones preliminares para la audiencia y las partes le dicen: sí, señor juez, estamos en condiciones para llevar a cabo la audiencia, es que el juez determina la apertura del juicio. Si refieren que no hay condiciones para llevar la audiencia de juicio oral, es decir, que no tienen disponibles a los testigos, que no tienen disponible una prueba, que a lo mejor tienen contemplada una cirugía alguno de las partes procesales, inclusive el juez, lo correcto
es no aperturar el juicio oral. ¿Y por qué no lo vas a aperturar? Porque lo único que vas a hacer es correr el riesgo de que apliques ya una regla del artículo 351 del Código Nacional de Procedimientos Penales y suspendas el juicio. Y suspendido el juicio, después de 10 días y no reanudarlo al día 11º, la consecuencia jurídica es que ese juicio sea nulo. Entonces, primero verificas todas las condiciones de legalidad. ¿Y cómo se verifican? Muy sencillo, les dices a las partes, a ver, señores, señor fiscal, de acuerdo a la autoapertura, tengo que usted va a traer a todos sus testigos. ¿Los tiene disponibles? Sí, señor juez. Defensa, de acuerdo a la autoapertura, tengo que usted va a presentar solamente 2 testigos. ¿Los tiene disponibles? Sí. Asesor, me marca que no tiene prueba establecida. Bien, la víctima, al ser testigo, no está presente en la audiencia, pero le pregunto, fiscal, ¿la tiene disponible? Sí, señor, está disponible. De acuerdo a los registros que obran en la carpeta, todos están legalmente notificados. Y al estar legalmente notificados, podemos llevar a cabo dicha audiencia de juicio oral. Las condiciones permiten entonces la viabilidad de llevar a cabo esa audiencia de juicio oral y por lo tanto, bajo esa lógica, en este momento, estando integrado el tribunal, estando verificadas las condiciones de que las partes procesales tienen disponibilidad de su prueba, de que en ese momento entregan prueba documental o prueba material o cualquier tipo de objeto que vayan a ocupar como apoyo en la audiencia de juicio a el equipo de sala del tribunal correspondiente. Entonces, a partir de ese momento es que nosotros podemos decir hay condiciones pertinentes y eficaces para aperturar el juicio oral, ¿ok? Entonces tengo que, si me quedan claras las condiciones, está verificadas las condiciones, ahora sí, ¿cómo inicia el juicio? Inicia con que el juez le da lectura a los hechos controvertidos y a la calificación jurídica preliminar y desde luego a los acuerdos probatorios. Ojo, ¿qué es lo relevante aquí? Y es una parte muy importante como juzgador que nos debe de quedar muy claro y debemos de ser muy efectivos. Señores fiscales, señores defensores, señores asesores, víctima, victimario, quiero que quede algo muy claro. Los hechos no controvertidos ni me los toquen porque no son materia del juicio oral. Únicamente nos vamos a centrar a hechos controvertidos. Los hechos controvertidos son los que acabo de establecer y esos son los que necesitamos esclarecer. De ahí no hay necesidad de esclarecer absolutamente unos hechos que ya están aceptados, que ya están consentidos. Recuerden, reglas de la prueba y los hechos consentidos no merecen prueba. ¿Por qué? Porque se tienen por probados. ¿Ok? Entonces, después de ello, le concedes la oportunidad a las partes, empezando por Ministerio Público, después asesoría y por último defensor, de formular alegatos de apertura. Los alegatos de apertura, abogadas y abogados, es decirle al juzgador qué es lo que va a pasar en la audiencia de juicio. Se habla en futuro, se establece el hecho, se establece yo siempre lo he dicho, proposiciones fácticas, y es una forma perfecta de hacer alegatos de apertura, establecer proposiciones fácticas y esas proposiciones fácticas, con qué datos, con qué medio, perdón, con qué pruebas lo vas a llevar a justificar a la audiencia de juicio. Ejemplo, a lo mejor hablamos de un delito de violación en agravio de una persona menor de edad. ¿Cómo acredito que es menor de edad? Con el acta de nacimiento. Entonces, señor juez, vendrá ante su presencia la señora María de la O. Gutiérrez, quien es la madre de la víctima de identidad reservada, quien acreditará ante usted, uno, que es la madre de la víctima; dos, que la víctima tenía 13 años cuando ocurrieron los hechos; y tres, que ella se percató cuando el sujeto activo impuso la cópula a la víctima. Esto se demostrará ante su presencia, puesto que vendrá ella a rendir testimonio, presentará el acta de nacimiento que será incorporada a través de ella y desde luego escuchará usted claramente por qué conoce y tiene identificada a la víctima y al victimario. Es decir, lo importante del alegato de apertura es establecer los hechos que van a pasar en la audiencia. ¿Por qué? Los jueces no conocemos el contenido de las carpetas. Nosotros nos enteramos durante el desarrollo de las audiencias qué es lo que pretende acreditar. Y así, desde luego, vendrá la fiscal, ¿verdad? El asesor jurídico y vendrá la defensa. Regla entonces de los alegatos de apertura. No hay réplica ni dúplica. ¿Y por qué no hay réplica ni dúplica? Por una sencilla razón, porque son proposiciones fácticas a comprobar a futuro. Y ojo, regla de la prueba, que nos dice Miquel Tarufo, los hechos futuros no se pueden probar. Necesitan entonces establecer que vaya pasando hecho por hecho y momento a momento durante el desarrollo de la audiencia y ahora sí ir probando cada uno de ellos, porque además recuerden, no van a declarar sobre hechos que no existan, van a declarar sobre hechos y registros que estén en la carpeta de
investigación. Y ojo, esto es importante como lo centro ahorita en este momento. ¿Por qué? Porque posteriormente, cuando hablemos de interrogatorio y contrainterrogatorio, vamos a ver precisamente que la naturaleza propia de la entrevista, del dictamen, de la documental, de la prueba material, son elementos de control de testigos. Es decir, que la base fundamental para poder deshogar interrogatorio y contrainterrogatorio es la existencia previa de entrevista, de esa prueba documental, de esa prueba material, bajo ese contexto, entonces, ya pasamos a alegatos de apertura, pero ya pasamos disponibilidad, ya decretamos abierto el juicio, ya pasamos a alegatos de apertura. ¿Qué viene posteriormente a ello? Viene el desahogo de la prueba. El desahogo de la prueba primero corresponde al agente del Ministerio Público, posterior al asesor jurídico y por último la defensa. El desahogo de la prueba va a partir propiamente de la teoría del caso del Ministerio Público. Y la teoría del caso del Ministerio Público se sugiere mucho que sea ordenada, que sea efectiva, que sea sencilla, que tenga una lógica. A mí me ha tocado audiencias de juicio oral donde el Ministerio Público dice, voy a empezar con, imaginemos un homicidio, voy a empezar con el dictamen de necropsia. Ah, ok. Y escuchas la necropsia, y escuchas el dictamen en criminalística, y escuchas el dictamen en balística, y escuchas el dictamen en forense de dispositivos móviles, escuchas todos los dictámenes. Y de repente como juez dices, caramba, es un rompecabezas. O sea, y yo se lo he dicho a fiscales, a ver, su teoría del caso es ponerme un rompecabezas y que yo lo arme, o sea, ¿cómo funciona? ¿Qué se sugiere? Que lo primero que debe de conocer el juez es el hecho materia de la acusación. ¿Y quién te va a dar el hecho? La víctima o el testigo presencial de los hechos. Y entonces yo le dije una vez al Ministerio Público, de acuerdo a tu orden de testigos, que no te lo puedo modificar porque es tu teoría, me estás diciendo que la víctima es la última que va a declarar. No se escucha nada. Dije que las partes estén presentes en la audiencia. Y si las partes deben de estar presentes en la audiencia, una de las partes es la víctima. Entonces, si una de las partes es la víctima, ¿cómo entonces la víctima va a ser la última que declare? Es decir, va a pasar todo el desfile probatorio y una vez que terminó el desfile probatorio, viene la víctima. No habría violación ahí a derechos de la víctima. ¿Por qué? Porque no es una determinación del juez, es una determinación del Ministerio Público. Entonces, el Ministerio Público determinó, especificó que sería propiamente el último testigo en declarar a la víctima, es problema del Ministerio Público, ¿ok? ¿Cuáles son las reglas entonces primero de las declaraciones? Primer regla, todo testigo que va a declarar en juicio, o sea, testigo o perito, tiene que protestar, conducirse con verdad. Segunda regla, tiene que estar plenamente identificado en la audiencia. ¿Cómo se va a identificar? Con su credencial, con su pasaporte, a lo mejor si es estudiante, con la credencial de estudiante, con la CUR, primordialmente con una identificación que tenga una fotografía que permita establecer que es la persona que está compareciendo. Tercer regla, se le tiene que hacer saber a los testigos y a los peritos que están obligados a declarar la verdad de cuanto sepan, conozcan y les sean preguntado, que no pueden ocultar información alguna que sea relevante para el esclarecimiento de los hechos. Asimismo, se les hace saber que no estarán obligados a declarar sobre hechos que les puedan fincar responsabilidad a ellos. También se les hace saber que en caso de que exista una línea de parentesco entre los testigos, los testigos o los peritos con el imputado, podrán abstenerse a declarar. Entonces, ¿quiénes no están obligados a declarar y quiénes se pueden abstener a declarar? No están obligados a declarar a lo mejor el médico, el psicólogo, el psiquiatra, el sacerdote. ¿Por qué? Porque ellos tienen el derecho de guardar silencio por la profesión en la que se desarrollan.